Bien, en la tercera crítica tenemos algo poco habitual, pero más habitual en el streaming, que es un mediometraje. ¿Qué es un mediometraje? Es una película de entre 30 y 60 minutos. Cuando hasta 30 minutos generalmente se le dice cortometraje. A partir de 30 hasta una hora se le dice largometraje. Y mediometraje, perdón. Y a partir de 60 minutos, largometraje. Al cine vamos a ver solamente largometrajes. Los cortometrajes son más raros de encontrar, pero en algunas películas como en la de Disney tienen la costumbre de poner un cortometraje adelante, lo cual me parece una costumbre muy saludable. Por otra parte, bueno, hay programas de cortometraje y cosas por el estilo, y últimamente, gracias al streaming, es mucho más fácil encontrar cortometrajes, ya que uno elige a la carta y puede elegir cortometrajes y bueno, y a veces, por ejemplo, antes los cortometrajes nominados al Oscar era casi imposible encontrarlos. Y ahora, por ejemplo, es muy común verlos, inclusive antes de que lo nominen al Oscar, en Netflix y otras plataformas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En este caso es un mediometraje que está en Netflix, dura 40 minutos y se llama La maravillosa historia de Henry Sugar. Es una película interpretada por Benedict Cumberbatch, que muchos lo habrán conocido como Sherlock en la serie británica y luego como el Doctor Strange en las películas de Marvel. Benedict Cumberbatch es un actor realmente muy bueno, está muy bien en ese papel. Y la película es dirigida por Wes Anderson, que es un director de moda y es bastante valorado en los ambientes del cinearte, sobre todo el cinearte más popular, esas personas que, qué sé yo, los que comentan en la web de cinéfilos, por ejemplo, que les gusta un cine un poquito más elaborado, pero tampoco tienen estudio de cine como para ver una película tailandesa en blanco y negro de 6 horas. Wes Anderson es uno de esos directores que pesca ahí en ese digamos lugar donde están estos cinéfilos. Bueno, Wes Anderson tiene un estilo muy particular donde los actores se mueven poco, miran a cámara muy frecuentemente, hablan a cámara frecuentemente. Tienen como cierto estatismo las imágenes. Son estáticas, digamos. Tiene composiciones muy cuidadas, muchas de ellas casi como un cuadro, y tiene una relación casi teatral con los decorados. Muchos de los decorados de Wes Anderson se nota que son decorados, inclusive él a veces los revela como decorados, como cuando se ve como el corte longitudinal de una casa y va de un ambiente a otro y se nota que es un decorado, cada habitación es un decorado. O como el Gran Hotel Budapest, por ejemplo, donde se notaba claramente que era una maqueta, una miniatura del hotel, y sin embargo ese es el estilo. A veces los fondos son falsos. Es como que mezcla un poco esa falsedad de los fondos del teatro, en donde uno los ve que son falsos y mucho no le importa, y como que rompe ese hiperrealismo que tiene el cine, mezclándolo un poquito con el teatro. En este caso, la mezcla es más interesante aún, porque es una mezcla con la literatura. Y lo que hace Wes Anderson es que la narración de unos cuentos de Roald Dahl, que son 4 cuentos, en este caso vamos a hablar de la adaptación más larga del mediometraje,
lo hace, me da la impresión, no los he leído los cuentos, pero me da la impresión de que pone el texto completo del cuento. Entonces, cuando en una película que está basada en una obra literaria, dice, por ejemplo, el personaje de Pipito se junta con Josecito y empiezan a hablar de tal cosa y después se transcribe el diálogo, uno no lee ni escucha esa narración, simplemente ve al personaje de Pipito que se encuentra con el otro y que abre la boca y empieza a hablar. En este caso, esa narración está. Entonces, si un personaje se encuentra con otro, y eso lo dice el texto, el personaje mira a cámara y va narrando como si fuera el narrador del libro mientras hace la acción. Entonces dice, el personaje tal fue a tal lado, y mientras él está yendo a tal lado, va narrando lo mismo que está haciendo. Entonces es muy curioso esto, porque en un primer momento a mí como que me confundió. Es como que digo, bueno, ya descendió la locura Wes Anderson, que su última película para mí es una película fallida, y no solo para mí, para otros críticos importantes también. Y ya como que en su última película como que ponía el estilo sobre todas las otras cuestiones. Hizo una película vacía de emoción y vacía de contenido. En esta película que era en el desierto y venía el alien, ya me olvidé el nombre. Bueno, la cuestión es que en esto, en un primer momento uno dice, bueno, a ver, está poniendo el estilo por sobre eso, pero va más allá. Pero después, como que pensándola de otra forma, dije, no, en realidad lo que está haciendo es como dándonos el cuento entero, con todo el texto completo, y las imágenes en realidad son como una ilustración. Entonces es como ver un libro ilustrado, por así decirlo, donde uno tiene el texto completo, pero tiene ilustración. Entonces la película, más que una película en sí misma, es como una narración cinematografiada del libro, por así decirlo. Una narración con ilustraciones cinematográficas. Repito que no he leído estos cuentos, no sé si es así, por ahí en una vez el tipo cortó cosas y no está el cuento tal cual, pero no importa eso. Lo que importa es que da la impresión de que el cuento esté entero tal cual, con las palabras exactas del Roald Dahl, mientras se van haciendo cosas ilustradas. Y eso a su vez le da una cierta libertad al filmar, porque hay determinadas escenas donde son complicadas de filmar o cosas por el estilo. En cambio el personaje las narra y están fuera de campo y ya está. Entonces como que le soluciona un problema de presupuesto también. Ese es el estilo de las 4 obras estas que han aparecido de Roald Dahl, interpretadas, por así decirlo, por Wes Anderson. En el caso de la que vamos a comentar primero, que es esta, que es la maravillosa historia de Henry Sugar, tiene que ver con un señor que, digamos, como que tiene cierta capacidad de hacer ciertas cosas. La película tiene como una historia dentro de una historia, y dentro de la historia interior, por así decirlo, tiene que ver con un personaje interpretado por Ben Kingsley, que había aprendido mediante una técnica de concentración y cosas por el estilo a mirar sin los ojos. Entonces el tipo llegaba a un lugar y se iba a un hospital y le decía que le tapen los ojos de una manera muy clara, y el tipo
decía lo que veía y tenías razón. Entonces era como una curiosidad médica. Pero bueno, después encuentra, digamos, esa cuestión, el personaje de Benedict Cumberbatch en lo que sería unos años más adelante, y decide aprender esa técnica y luego hacer uso de ella y un poco darle sentido a su vida mediante ello. Es una película, la verdad, interesante. Es interesante el tono que tiene. Es una mezcla de obra de arte con comedia, con drama, con fábula, con... y la verdad que es una cosa media rara. Pero dentro de lo raro que podemos encontrar en Netflix, un raro bueno. Así que yo diría que la vean 5 minutitos. Si les engancha, les va a enganchar todo. Y si no les engancha, bueno, con 5 minutos de verla ya saben que no les engancha y no sigan. Pero la verdad que está bastante bien. Funciona bien, es un estilo raro, pero da ganas de verlo y artísticamente está bastante bien logrado. Así que, como para meterse en el mundo de Wes Anderson si no han visto una película de él anteriormente. Así que, bueno, esa es la maravillosa historia de Henry Sugar en Netflix.